Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte, soy el profesor Francisco Esparza. Vamos a ver hoy lo que es el tema relacionado con rectas y semirrectas, que son elementos básicos de geometría. El indicador que vamos a trabajar va a ser el de representar líneas y reconocer sus diferentes posiciones. Ahora, la definición de recta. Una recta es una línea que se extiende en una misma dirección, contenida por un número infinito de puntos. Se nombra con una doble flecha y pasa por dos puntos. Ejemplo, tenemos el punto A y el punto B, y entonces allí esta sería una recta. ¿Cómo la identificamos? Porque en cada extremo va a tener flecha. Eso significa que va a ser una recta. Esta se va a nombrar como AB y va a tener también en su nomenclatura una doble flecha arriba de las letras. Tenemos que tener en consideración que las letras que simbolizan los puntos o las rectas en dado caso van a ser siempre escritas en mayúsculas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de rectas. Traza una recta que pase por los puntos A y B, otra que pase por los puntos B y C y una tercera que pase por los puntos C y D. Luego nómbralas según corresponda. Bueno, como tenemos aquí ya los puntos definidos, lo que tenemos es que utilizar una regla. Me indican que primero debo trazar la recta que pase por los puntos A y B, entonces coloco la regla en posición de esos puntos. Allí entonces voy a realizar el trazo correspondiente y recuerdo colocar la flecha en cada extremo de mi recta para poder tener buena nomenclatura. Seguidamente me dicen que debo trazar una segunda recta que vaya a pasar por los puntos B y C. Entonces colocamos nuestra regla en su posición de los puntos B y C y realizamos el trazo, sin olvidarnos de colocar lo que son las flechas en los extremos. Para la tercera recta que vamos a construir, tenemos que colocar la regla en posición de los puntos C y D. Allí realizamos nuestro respectivo trazo. Ahora, para nombrarlas, estas van a ser así. A, B con doble flecha arriba, B, C con doble flecha arriba y C, D con doble flecha arriba, que va a simbolizar cada una de las flechas que hemos construido, de las rectas. Entonces, ahora vamos con la definición de semirrecta. Una semirrecta está conformada por dos puntos, teniendo un punto de origen o de inicio. Se simboliza con una flecha que apunta a la derecha. Ejemplo, tenemos puntos A y B y entonces vamos a suponer de que el punto A va a ser el punto de origen de esta semirrecta. Va a comenzar en A y va a pasar por el punto B. Entonces la construcción sería la siguiente. Aquí va a iniciar la semirrecta, pero esta va a continuar con B por B. Entonces solo se va a colocar flecha a la derecha en este caso. Para nombrarla sería el caso de colocar las letras en mayúsculas AB, en donde A siempre va a ser el punto de partida o de origen de mi semirrecta y como nos damos cuenta, arriba de las letras va a aparecer una flecha en sentido a la derecha. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde estén rectas y semirrectas. El enunciado dice así. Traza las rectas y semirrectas que se indican en el siguiente recuadro. Luego completa el enunciado según el ejemplo. Aquí me dan un ejemplo, en este caso es una semirrecta. En caso de que no tenga el enunciado, yo puedo identificar que es una semirrecta porque arriba de las letras aparece una flecha que apunta solo a la derecha. Entonces allí nos damos cuenta, bueno, iniciamos con la semirrecta EF. Colocamos nuestra regla entre los puntos E y F, inicio desde E, que es nuestro punto de origen, y continúo por F. Ahora vamos a construir la segunda. La segunda sería una recta. La identifico porque tiene doble flecha arriba de lo que son los puntos que la definen. Coloco mi regla en posición de los puntos FG y entonces trazo mi respectiva recta, sin olvidarme de colocar flechas en ambos extremos. Ahora vamos a colocar su enunciado. El enunciado sería el siguiente.
Es una recta que pasa por el punto F y pasa por el punto G. Entonces ya tenemos construida nuestra recta. Vamos entonces con el tercer renglón. El tercer renglón también es una recta, la identificamos por la doble flecha que aparece arriba de las letras. Entonces colocamos nuestra regla en posición de los puntos E y H y trazamos nuestra recta, colocando siempre, vuelvo y repito, flecha en cada uno de sus extremos. Ahora, para colocar el enunciado, este sería una recta que pasa por el punto G y H. El último sería una semirrecta. Solo aparece una flecha que apunta hacia la derecha y va a tener punto de inicio o de origen en H. Colocamos nuestra regla en posición de los puntos HG, partimos de H y trazamos nuestra semirrecta por el punto I. Siempre va a tener flecha solo al final. El enunciado sería una semirrecta con origen en H y que pasa por el punto I. Entonces aquí ya tenemos construidas las rectas y semirrectas que me pidieron en mi recuadro. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si al prolongarlas indefinidamente no se intersecan, es decir, no se cruzan. Debe existir la misma distancia de separación entre ellas. Por ejemplo, tenemos dos puntos AB que va a estar definida una recta y tenemos dos puntos CD que va a estar definida otra recta llamada CD. Entonces aquí, ¿cómo definimos si son rectas paralelas? Nos damos cuenta que en todos sus puntos la distancia de separación entre ellas va a ser la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que estas rectas son paralelas. AB es paralela a CD. Tenemos que tener en consideración que las rectas no necesariamente deben ser del mismo tamaño. Si nos damos cuenta, la recta CD es más pequeña que la recta AB. Aquí vamos a aprender a construir lo que son rectas paralelas utilizando instrumentos de medición, en este caso regla y escuadra. Supongamos que tenemos un enunciado, como se describe aquí en la franja amarilla. Traza una recta paralela a la recta AB que pase por el punto C. Aquí tenemos la recta AB y tenemos el punto C. Entonces las indicaciones me dicen que primero debo colocar la escuadra en posición de la recta AB. ¿Cómo sería eso? Así. Colocamos alineada la escuadra con nuestra recta que tenemos ya definida. El segundo paso va a ser colocar la regla en el lado perpendicular de la escuadra. ¿Cuál es el lado perpendicular? Este. Aquí ya colocamos la regla, la cual nos va a servir de orientación para poder trasladar o poder mover la escuadra. El tercer paso sería, se traslada la escuadra orientándose con la regla hasta el punto C definido. Aquí entonces bajamos como aparecen en las flechas la escuadra hasta llegar al punto C. Allí ya tenemos la escuadra en el punto C. El cuarto y último paso sería trazar la recta correspondiente que pasa por C. Entonces allí nosotros trazamos lo que es la recta que va a pasar por el punto C y esta recta va a ser perfectamente paralela a la recta AP. Obviamente tenemos que entonces retirar los instrumentos y definir otro punto cualquiera, puede ser un punto D, para poder entonces tener nuestra segunda recta, que esta recta va a ser paralela a AB. AB va a ser paralela a CD. Ejemplos de rectas paralelas en nuestro entorno. Podríamos verlas en columpios, en cinturones, en lo que son escaleras o en vías de trenes. También podrían observarse rectas paralelas en lo que son las ventanas. O podría ser también en las carreteras, en donde hay muchas rectas. Allí también estas carreteras, lo que son sus bordes, son rectas paralelas. Ahora vamos con rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si se intersecan y forman una figura que se asemeja a las letras L o T. Forman un ángulo de 90 grados entre ambas rectas. Por ejemplo, tengo la recta AB aquí definida y tengo la recta CD aquí definida.
Entonces, esta es perfectamente perpendicular a la otra, puesto que se forma un ángulo de 90 grados, como nos podemos dar cuenta aquí. Es decir, aquí nos damos cuenta y se forma, podríamos decirlo como una cruz o una T, o también podría ser una L. Ahora, para construir estas rectas perpendiculares, utilizando instrumentos de medición, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, tenemos un enunciado. Traza una recta perpendicular a la recta AB, esta recta que ya tenemos definida, que pase por el punto C. Entonces comenzamos. El paso 1 es colocar la regla en posición de la recta AB, como aparece aquí en la ilustración. Colocamos nuestra regla en posición de lo que es la recta AB. El paso número 2, se ubica la escuadra de tal manera que uno de sus lados coincida con la regla y el otro con el punto C. Aquí entonces colocamos nuestra escuadra en donde uno de sus lados, en este caso el lado más pequeño, va a coincidir con la regla o con la recta AB y el otro con el punto C. Tercero, se traza una recta que pasa por el punto C. Aquí entonces procedemos a trazar nuestra recta, orientándonos, claro está, con la posición de la escuadra. El cuarto paso sería, se retira la regla y la escuadra y se prolonga la recta. Entonces aquí retiramos nuestra regla y escuadra, ya utilizamos aquí lo que es la regla para prolongar lo que va a ser nuestra recta perpendicular a la recta AB. Ejemplo de rectas perpendiculares en nuestro entorno. Bueno, aquí en una intersección, esto es una señal de tránsito, podría ser una lámpara, una balanza, también en una ventana, aquí vemos rectas perpendiculares o en cualquier regla y escuadra. Segmentos. Un segmento es una parte de la recta comprendida entre dos puntos llamados puntos extremos. Los segmentos se nombran a partir de esos puntos extremos utilizando una línea. Ejemplo, yo tengo aquí lo que es un segmento que va a iniciar en A y va a terminar en B. Entonces esta se va a nombrar como AB y nada más va a tener una línea arriba de AB, una línea recta, en la cual no va a aparecer ni flecha, no va a aparecer absolutamente nada. Entonces, en conclusión, hoy vimos lo que era recta, semirrecta y segmento. También vimos rectas paralelas y perpendiculares. Para lo que es nombrar los elementos vistos, recordemos que la recta se va a nombrar, por ejemplo, si tenemos una recta conformada por los puntos AB con una doble flecha arriba de esas letras. La semirrecta con una flecha que apunta a la derecha y el segmento va a ser nada más una línea recta arriba de AB. Bueno, muchas gracias por todo. Espero les haya gustado la clase. Recuerden realizar las actividades correspondientes.